donde tuve un accidente de carro, que en unos segundos estuve inconsciente, no sé cuánto tiempo. Antes de llamar a mi papá en aquel tiempo, dije, Dios, gracias, y vino un pensamiento a la mente, ¿qué hubiera pasado conmigo si yo hubiera muerto? Entre lo que era estar metido en un mundo oscuro y la situación que se vivía en Venezuela, y ahí nos llegamos, que ya tocamos un punto piso, que no podía dormir, pasaba semanas de insomnio, siempre estaba amargado, siempre era una represalia con mi mamá o con mis hermanos, y ya cuando yo empecé a tener ese tipo de actitudes, ahí fue como me di cuenta, yo como que ya va, no estoy bien. Dale. ¿Cómo estás? ¿Cómo? No sé. Y bienvenidos. ¿Vos decís cómo? No, ¿Vos sos sí. la directora? No, mentira, bienvenido a este inicio de podcast. De verdad, soy súper feliz. ¿Cómo te sentí? Mi nombre es Neiber. Mi nombre es Nati. Y esta es En Su Palabra Podcast. Con cual estamos muy emocionados, Sí, ¿cierto? estamos súper emocionados. Alegre. No sabíamos cómo iba a salir este día, ¿verdad? Nervioso un poquito. Poquito, eso sí. Pero aquí estamos, confiando en el Señor Sí. y creyendo de que lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios, primeramente. Eso sí, siempre. Donde de lo vil y menospreciado, dice la palabra de Dios, escogió Dios para enaltecer su nombre, ciertamente, ¿no? Así es, así es. Y en este momento creo que es parte de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí. Sí. Y por eso que estamos iniciando este nuevo podcast de nuestra iglesia, de nuestros jóvenes, y que ha sido como que un trabajo de apenas ¿cuántas semanas? ¿Y tres? 3 semanas. 3 semanas. Un trabajo de 3 Sí. semanas. Logramos toda esta belleza Sí. que está aquí. ¿Sí? Un aplauso. Un aplauso, muchachos, un aplauso a los que están allá atrás, por favor. Tenemos un Eso grandioso sí. equipo también. Pero cuéntame tú, No, estás es que nerviosa, ¿qué te pasa? estoy un poco nerviosa. Vamos, che. No, empezamos hace 3 semanas con esto. Creo que estábamos, no sé, un día así conversando y salió de hagamos un podcast. Y como que quedó ahí un poco en el olvido, ¿no? Y después me dijiste, ¿qué pasó No. con el podcast? Y te dije, no me mandaste mensaje. Y recibo un mensaje ahí en 5 minutos, el podcast. Y no sé, armamos, dijimos un domingo, nos juntamos con los chicos. Me acuerdo que estuvimos como 7 horas más o menos. No, tampoco. Fueron como 4 o 5 horas más o menos hablando. Y ya, salió. Salió. Y aquí estamos, en Su Palabra Podcast. De verdad que, como dice ella, fue algo que veníamos pensando, pues hace rato. Ya hablaba con unas chicas aquí presentes, que ya las vamos a mencionar. Ella no cree que se van a escapar de mencionarla y que no van a salir en cámara porque a ella no le gustan las cámaras, pero no se van a escapar. Bueno, hay una que sí le gusta la cámara, nomás que eso saldrá un poco más adelante. Más adelante. Sí. Esa será una sorpresa, una cajita de sorpresa. Eso la sacamos de allá de Margarita, de por allá lejos. Sí, sí. Pero aquí estamos. Pero sí. Súper agradecido, súper feliz por la oportunidad. Porque es algo que venía como que soñando hace rato, queriendo hacer desde donde venimos, o llegamos para ese punto. Y que las cosas se vayan dando conforme a lo que Dios quiere, porque no solamente lo que nosotros quisimos hacer, sino que todo fue hecho bajo la voluntad de Dios, porque Él ordenó todas las cosas y dispuso el tiempo para que esto se lograra. Sí. Y creo que es algo muy maravilloso y me llena el corazón bastante, porque estamos dándole algo más a una generación o a un mundo que, como todos sabemos, es un mundo de caos, pero que podamos darle un poco de alegría, un poco de emoción y un poco de palabra, de testimonio, porque todos tenemos aquí un testimonio y algo que decir y algo que hablar. Así es, creo que cuando nos juntamos y pensábamos de qué se iba a tratar, ¿no? Un poco esto, al principio era, bueno, antes de hacer las cosas, obviamente teníamos que tener el apoyo. Me va a acabar toda la risa, ¿verdad? Que estoy feliz. Dale. No sé qué le pasa. Solo quería. Dale. Cuando lo presentamos al grupo de pastores de la iglesia, ¿no? Creo que ese fue ahí un inicio y ahí vimos donde realmente el Señor dijo, porque pueden nacer en nuestros corazones, ¿verdad?
pero si no tenemos una cobertura, alguien que nos respalde, y ellos dijeron sí, o sea, les encantó el proyecto, y aparte de eso dijeron, acá estamos, lo vamos a apoyar, me acuerdo que oraron por nosotros y demás, y creo que ahí realmente fue cuando sentimos realmente el Espíritu Santo que dijo, ok, éntrenle, ¿no? Denle para adelante. ¿No? Y que las puertas se han abierto poco a poco. Y ve, de un momento a otro, si nos podemos analizar las situaciones o cómo empezaron a suceder las cosas, hay momentos donde Dios actúa de una manera rápida y hay momentos donde actúa de una manera lenta. Obviamente todos vivimos un proceso para poder llegar hasta aquí, que fue la manera lenta. La manera rápida, cuando la voluntad de Dios empieza a hacer efecto, empiezan a suceder las cosas rápido. Porque de una semana a otra semana ya teníamos prácticamente ya todo listo para poder grabar. Sí. Teníamos las cosas listas, salimos a preparar todo este maravilloso, como dijiste, y bueno, en un día para el otro dijimos, pongamos las cámaras, grabemos, nos preparamos y acá estamos. Y aquí estamos, y todo fluyó hasta el presupuesto, las donaciones, y el estilo y la palabra, porque una de las cosas que yo pienso, y es que cuando los pastores o los apóstoles tienen paz en su corazón para un nuevo proyecto, es porque eso es otra señal que dice, ok, sí, es confirmación de Dios. Pues. Sí. Porque yo quedo sorprendido, yo la verdad quedé sorprendido porque como yo vengo de otras iglesias, he intentado implementar esto y siempre hay como que, bueno, vamos a esperar la confirmación, siempre está como que, bueno, ok, la voluntad de Dios. Pero aquí sucedió así, o sea, como que presentamos el proyecto, lo dijimos, lo hablamos, y yo no, sí, ok, yo quedé así como que, wow. ¿Y cuándo? Qué bonito, ¿no? O sea, sí, okay, ¿cuándo? 3 semanas, en 2 semanas graban. Listo, ya, pero tiene una aprobación. No, eso es lo lindo, de nuestra iglesia. ¿Quiénes somos, Ney? ¿Quiénes somos acá en esta iglesia? Muy importante. Ahora, ¿quiénes somos? Y lo vamos a presentar quién es la iglesia y eso lo va a estar cagada aquí, porque ya la que tal. ¿Quiénes somos? Somos Renacer Worship Center. Somos parte de este ministerio. Es un ministerio que nació en el corazón de los apóstoles Sergio y Laura Anife aproximadamente 18 añitos atrás, en un basement, en el sótano de una casa con apenas 4 o 5 personas, y que durante estos años el Señor ha incrementado, ha traído pastores, ha traído otra gente de diversos países, y estamos en Salt Lake City, Utah, hace ya ese tiempo. Entonces les agradecemos a ellos que nos dieron la oportunidad de hacer esto, ¿no? Obviamente, ¿no? Y súper agradecido. Agradecer por la confianza, por la oportunidad y por el empeño y por el corazón, como hemos dicho, el corazón que le están poniendo a este proyecto. Porque tanto para la iglesia como para nosotros es un beneficio, porque nosotros mismos también estamos recibiendo de la palabra que vamos a dar. Sí. Porque es recíproco, o sea, yo hablo, pero también recibo. Claro. O sea, también me golpea, pero o sea, no creen que toque. Claro. Que, no, todos vamos a recibir aquí. ¿Y vos quién sos, Ney? Yo soy una persona. Bueno, yo soy Ney, bueno, ya me presenté ahorita. Vengo de Venezuela. Tengo que como 3 meses aquí viviendo para esta iglesia, 4 meses como por ahí. Noviembre, por ahí, ¿no? Más o menos por ahí, creo, no me acuerdo muy bien. Y bueno, parte de mi trabajo secular es ser fotógrafo, pues, productor audiovisual. No lo estoy ejerciendo ahorita, pero sé que en el momento indicado Dios va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Y vengo de Venezuela, Maracaibo, Maracucho aquí, el presente, chamo. el chamo. Y bueno, eso creo que por ahorita eso. Por ahora eso. Por ahora eso, bueno, más adelante hablamos. Está bien. Y bueno, a lo que llegué aquí a esta iglesia, me sentí en casa. De verdad que me sentí a gusto. Sorprendido por la palabra más que todo, por la forma en la que predica el apóstol, por la forma en la que predica el pastor. Creo que cuando Dios te mueve de lugares, te posicionas en lugares donde sabes que primero vas a dar fruto, porque ya Él conoce los frutos que ya uno viene dando. Y segundo, porque te hace activa la llama que por mucho tiempo estuvo apagada. Y cuando Él activa esa llama, las cosas empiezan a funcionar de una manera que uno cree, que uno piensa o que uno dice como que, wow, pero ¿por qué, amigo? ¿Por qué en este momento? Y yo siempre aunque he estado como que un poco desconectado
estaba desconectado un poco de las cosas de Dios, siempre tenía en mente como que Dios va a hacer algo, Dios va a lograr algo, porque no creo que todo el tiempo voy a estar en la misma posición, decía yo. Al entrar en esta iglesia, al escuchar la primera palabra, que fue la pastora Brenda, que fue la que le dio la primera palabra, yo dije, ok, me gusta cómo predicó, siento que va a lo que ya estoy acostumbrado a escuchar, pero más que acostumbrado es la esencia y la forma en la cual predicó que impactó mi vida. Y esa fue la decisión que tomé, pero para poder continuar aquí en esta iglesia y para poder decir, ok, ya, es el momento y es la hora donde Dios ya me está llamando y me está diciendo, hey, ¿qué pasó? O sea, hasta toda la vida que vagabundeando por ahí, haciendo cosas que a la final no viene al caso, porque cuando yo me moví para acá, para este país, por decirlo así, ya yo venía ya con una palabra y con una promesa. Y Dios empieza a hacer conforme a esa palabra, sin yo saber que, o sea, porque hay veces donde uno se le olvida esa palabra, pero cuando uno, hay un momento preciso donde Dios te trae la palabra y te dice, ¿sabes por qué estás aquí? Porque ya yo te lo dije. Y empieza Él a revolucionar y Él empieza Él a hacer. Y ahí es cuando hablábamos recién de los procesos a veces que se aceleran, ¿no? Exactamente. Porque el Señor también tiene sus de repente que lo dejan a uno así Sí, como que, ¿qué pasó acá? Impactado. Nos dejan impactados y sorprendidos, pues. Qué bueno. Cuéntame. Yo no la conozco a ella mucho, o sea, no crean que tenemos aquí, estamos hablando y tenemos como 10 años de amistad y relación. No crean eso. No, ¿quién soy? Soy Nati, como dije, y tenemos un eslogan, la N y la N. Soy Nati, soy de Argentina, no soy de Buenos Aires, así que no van a escuchar el show, pero soy de Córdoba, más cantado mi acento. Tengo ya más de 25 años en los Estados Unidos, siempre aquí en Utah. Y bueno, soy Nati Anife, la hija del apóstol Sergio. Así que a diferencia, ¿verdad? Vengo ya un poco de una cuna cristiana, por decir así. Pero como todos, ¿no? O sea, todos hemos sido llamados, pero en algún momento de la vida también pasamos por cosas donde nos alejamos. Y lo lindo, como decías vos, ¿no? Es que el Señor siempre te empieza a llamar, porque uno se aleja, pero Él nunca se aleja. Y a nosotros sentirnos lejos de Él, pero Él saber que está cerquita de nosotros, es como que nos empieza a jalar, ¿verdad? De a poco. Y bueno, acá estoy. Tengo una hija de 11 años, Kaylee, es el amor de mi vida, es mi todo. Y bueno, acá en la iglesia, en el ministerio. Otra cosa, y trabajo también, tengo un trabajo secular, soy contadora, pero bueno, esta es mi vida, esta es mi casa, es lo que me gusta hacer. ¿Cómo ha sido ese proceso de vida y ahora estar aquí, en este momento, grabando un podcast? ¿Cómo te sentís? O sea, ¿qué me podéis decir vos? O sea, que me digáis, tenía como que un presentimiento de que en algún momento algo así iba a pasar. La verdad que no, te soy sincera. Ahora, desde chiquita me acuerdo que la primera vez a los 8 años estaba allá en la Argentina en un programa de radio de una iglesia cristiana, porque me gusta hablar mucho, aunque esté nerviosa ahora, pero me gusta mucho la comunicación, me gusta mucho enseñar, es algo que me gusta, he tenido trabajo a veces entrenar a gente. Entonces nunca me imaginé en este momento, si te imaginaste este podcast en su palabra hoy. No voy a decir la fecha porque vamos a después salir un poco más adelante, pero marzo, puedo decir, del 2026, no, jamás. Pero como siempre me ha gustado, siempre ha estado esa idea en mi cabeza. Tuvimos también con la iglesia hace muchos años otro programa de radio, en un principio, aquí en una AM local, y era dirigido para jóvenes, viernes en la noche. Entonces siempre fue como una pasión para mí. Y creo que también por eso salió de ahí, que cuando empecé a ver más o menos tu tipo de trabajo, ¿no? Lo que haces, te dije, bueno, ya hay alguien que le gusta hablar y que me pueda hacer de co-host para hacer algo así y entramos, ¿no? Pero sí, básicamente. Y eso es lo bonito de todo, que cuando conecté con una persona que también tiene como que ese mismo sentir o ese mismo propósito de poder hacer algo
que bendigan la vida de las demás personas y que puedan ellos conocer íntimamente de una forma, porque también estamos dando como que la cara de la iglesia en este podcast Sí. y conocen como que la representación de nosotros y somos la imagen, no la imagen porque también está el canal de YouTube de la iglesia y todo lo demás, pero esto es más sereno, más natural, es una forma, no es tan cuadrado y poder demostrar a la gente que son bienvenidos, y que, ve, aquí hay personas y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de una vez de eso. Personas de diferentes países. Tenemos a Deicha, que es de aquí. Tenemos a mi amiga ya, que es el equipo de producción. Sí. Un aplauso para el equipo de producción, Muy bien. que de verdad hacen su buen trabajo. Aquí la productora, directora, Deicha. Deisha Maldonado. Deisha Maldonado. Es nacida acá en Utah, de raíces mexicanas. Y la amamos. Tenemos a Jennifer, ¿verdad? Nuestra No sé qué apellido Jen. es Jennifer. Jennifer, ¿qué apellido Ella es es? de Margarita. No, apellido de ella, ¿qué apellido Lares. es? Lares. Jennifer Lares. Jennifer Lares. De Margarita, Margarita, Venezuela. Sí, ¿Viste? de la Una diversidad playa. de cultura, ¿ves? Representación Sí, doble. sí. Y después tenemos aquí a mi amiga Ashley Contreras. Ella es de Guatemala City. Porque está acá, pero tiene su, ¿verdad? Es media americana, guatemalteca también. Nuestra otra camarógrafa. Pero bueno, creo que no hay títulos. Somos todos. Todos somos un equipo, todos somos de su palabra. Todos somos de su palabra podcast. Y todos estamos basados en eso, pues, en poder que esto se haya logrado, claro, sin la ayuda de ellas y todos nosotros y la forma en la cual se vienen haciendo las cosas, es como que ese mismo sentido. Creo que ellas también sienten igual, creen en este proyecto y también están emocionadas, también están felices de estar aquí. Aquí. Del otro lado, quizás por ahora, en algún momento estarán o conocerán sus hermosos rostros. No, en algún momento vamos a hacer. Ella cree que no se va a escapar, pero no se va a escapar. Sí. De hecho dice que no, pero sí va a estar aquí sentada con nosotros. No se preocupen, en su momento ella va a estar aquí. Sí, ahora, Ney, ¿cómo sacamos este nombre en su palabra podcast? ¿Te acordás? Bueno, en su palabra podcast lo sacamos de tal versículo bíblico, que obviamente más adelante lo vamos a dar. No sé si lo tienes anotado ahí el versículo bíblico. Pero lo sacamos de la misma visión y del mismo propósito que tiene la iglesia como tal. En la reunión pues que nosotros veníamos hablando, lo habíamos mencionado, pero no estábamos como que todavía hay un poquito dudoso la cuestión, pero al ver la ambición y el propósito que tiene la iglesia, que está basada en su palabra, y ahorita ya va a decir el versículo por el cual estamos ahorita mencionando por esta palabra. ¿Por qué lo hacemos así? ¿O por qué lo hicimos así? Porque todo radica ¿en dónde? En la palabra. En la palabra. En su palabra. Todo se nos lleva. La Biblia es el libro de la vida y el manual de vida, que es el que nos ayuda a nosotros a avanzar, a crecer, a cómo sentir, a cómo vivir conforme a lo que Dios estableció en su momento en la palabra. Y es lo que nos ayuda a nosotros todos los días a poder derrumbar, caminar o muchas cosas en el mundo. Sí. Porque si no nos basamos en la palabra, si no buscamos la palabra, ¿a qué vamos? Me acuerdo que cuando hablábamos un poco del nombre y no sabíamos, ¿verdad?, qué nombre ponerle, buscamos o tuvimos algunas ideas, estaban otras personas también, me acuerdo, en aquella mesa que dieron sus opiniones. Y al final creo que resonó también ese en su palabra, porque como decía recién, el mundo está en caos y todo lo que pasamos todos los días, nosotros queremos hablarlo de una perspectiva. Porque hoy en día uno prende las noticias, mira Instagram, mira Facebook, TikTok y todos hablan de todo, ¿verdad? Y todos son expertos en todos los temas de lo que pueda salir, pero como dijiste recién, la Biblia, la Escritura es el manual de vida para nosotros. Y no nos podemos basar solamente en lo que nos dice Instagram o lo que nos dice TikTok o lo que nos dicen las redes o la tele.
todo lo que nosotros hacemos debemos de basarlo siempre en su palabra, ¿verdad? Y buscar siempre la fuente de vida, que es la palabra, y decir, bueno, el mundo me está diciendo esto como madre soltera, como joven, como no sé, depende, están pasando por ansiedad, depresión, y el mundo siempre va a tener algo, la gente de afuera, ¿no? Lo que yo le digo el no, es el ruido, siempre te va a estar diciendo algo, pero es cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que me dice su palabra, ¿no? Me voy a ir a su palabra y voy a buscar su palabra. Como decías, en su palabra nos gustó mucho el versículo donde el apóstol Pablo le dice, o se escribe segunda de Timoteo 3 del 16 y el 17, dice que toda escritura, o sea, toda la Biblia está inspirada por Dios, ¿sí? No es que, aunque si bien hemos escuchado que la han escrito hombres, pero esos hombres recibieron revelación directa de Dios y es útil, ¿verdad? La tenemos hoy en día en nuestro acceso. A veces uno piensa que tiene que ser la Biblia, el libro, pero aquí tengo una Biblia y es algo digital, ¿no? Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Porque, como te decía recién, el mundo nos muestra cosas que no son verdad. Hoy hablamos los otros días, anoche creo que estábamos hablando de inteligencia artificial. Cómo las personas agarran una foto y uno dice, ¿qué pasó con esta persona? Si la veo en la vida real no es la misma, ¿verdad? No es verdad. Entonces, hoy en día tenemos cosas que no son verdad, pero la Biblia sí es verdad. Y nos ayuda a enseñarnos a la verdad. Dice que esto nos hace ver el mal en nuestra vida. Al enseñarnos la verdad, nos hace ver qué es lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. A veces lo que pasa es que no nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Porque uno quiere tener siempre la razón. Y nos enseña a hacer lo que es bueno. Dios la usa para preparar y capacitarnos para toda buena obra. Entonces, creo que eso es base de nuestra... hoy en día, en este podcast, en su palabra, utilizar todo lo que está en su palabra para poder enseñarnos a hacer lo correcto en un mundo que está en caos. Que está en caos, exactamente. Y es es la base, la piedra angular, como dice la Biblia. O sea, Jesucristo, el centro de todo, la palabra, el manual de vida que nos nutre, que nos llena, que engloba prácticamente todo lo que es el sentir de la palabra, en su palabra. En su palabra. Y es lo bonito de esto, pues. Y creo que... ¿Qué te puedo decir? O sea, la vida se basa... Entonces, ayer estaba hablando sobre la confianza y decía, qué bonito es sentirse confiado de que Dios está haciendo las cosas. Y qué bonito es leer la palabra y decir, wow, de verdad, esto en algún momento o esto en este tiempo está haciendo efecto. Porque muchos leemos la palabra, muchos las escudriñamos, pero pocos tenemos esa revelación de que la palabra sigue viva. Porque aunque la palabra en los tiempos de Moisés se haya dicho, actualmente esa palabra sigue fluyendo, esa palabra sigue andando. No hay palabra, o sea, la primera palabra cuando Dios ordenó las cosas, que dijo, háganse y créense, y empezó a todo a organizarse, empezó a tener vida, todas las cosas. Esa misma palabra hoy en día sigue viva. Sí. Hay cosas que siguen naciendo, hay cosas que se siguen reproduciendo, hay cosas que no han descubierto, pero que están ahí y todavía siguen floreciendo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que la palabra, aún en estos tiempos, aunque fue hace 1500 años, sigue siendo viva y eficaz. Sigue siendo viva, eficaz y poderosa. Porque lo primero que el Señor dijo, no lo primero, pero es que sea la luz. Y lo más maravilloso de eso es que lo dijo una sola vez. Dijo, sea la luz, y la luz siempre fue. En ningún momento dejó de ser. Y la palabra de Dios es tan poderosa que tiene ese poder de hacer de la nada cosas nuevas en nuestra vida. Y creo que también es un poquito lo que queríamos compartir el día de hoy, ¿no? Cómo de nosotros mismos el Señor ha hecho algo. Y no sé si vos querías empezar a más o menos contarme de dónde, porque ahora estamos en este podcast, ¿verdad que sí?
pero vos naciste en Venezuela y yo nací en Argentina y nos vinimos a conocer, no voy a decir la edad, pero No, nos no. venimos a conocer No, porque van a creer que yo tengo como, no sé, no lo voy a decir. 20 años, ¿verdad? Sí. 20 años después. Entonces, más o menos, contame, ¿cómo fue tu experiencia en conocer esta palabra viva? Mi experiencia de conocer comenzó muy chiquito. Fue gracias a una tía que nos llevó a la iglesia. A mí siempre me llamó la atención, bueno, siempre no. En ese momento en que yo empecé a ver cosas dentro de la iglesia, me llamó la atención y me enamoró. Más que todo fueron las acciones de las personas hacia uno a la hora de querernos integrar dentro de la iglesia. A mí siempre, en ese momento cuando yo empecé a ver, porque yo lo primero que veo de chamito fue que ver a niños y ver adolescentes y ver no adolescentes, jóvenes grandes ya, hacer algo de teatro, hacer baile, hacer coreografía, hacer todo ese tipo de cosas. Al yo mirar eso, yo digo, wow, yo también quiero ser parte de eso, pues. Ellos ya hicieron el llamado, conocimos al Señor, recibimos al Señor, más o menos en la edad comprendida de los, no sé, 12 años, 13 años, por ahí, 10 años, no me acuerdo muy bien. Y ahí fue mi proceso a empezar a conocer dentro de la iglesia. Siempre he sido como una persona activa dentro de la iglesia, desde que yo conocí al Señor, desde ese momento. Y empecé a involucrarme más en los jóvenes, empecé a involucrarme más en las horas de teatro, empecé a involucrarme en las coreografías. No crean que yo aprendí a bailar, aprendí a hacer teatro, aprendí de escenografía. El maquillaje no aprendí, pero sí como que de vestuarios y cuestiones así, porque era un grupo extenso, Claro. una iglesia grande, pues. Pero Dios va haciendo conforme a lo que uno va teniendo como que a disposición. Porque no es que todo va a ser bonito, todo va a ser lindo, todo va a ser, ay, sí, porque conoces al Señor y ya la vida tiene resuelta. Y no, vienen procesos, vienen dudas, vienen situaciones. Y en esa etapa de adolescencia, entre los, no sé, 12 años, 18 años, 20, 22 años, uno empieza a experimentar muchas cosas. Y empieza a querer investigar, y empieza a querer curiosidades, Sí. y se empieza a aburrir, porque uno como jóvenes o como joven empezamos a aburrirnos de siempre de lo cotidiano, de lo mismo, de la cuestión. Entonces ya ahí como que entran las influencias del mundo, las amistades, el liceo, la universidad, y cuestiones y situaciones que... Una de las cosas que yo siempre, desde que comencé a conocer más y a tener más conocimiento del Señor, es la vida espiritual de cada quien. Cuando uno no está estable espiritualmente, cuando uno las cosas no hace con emociones, empiezan como que ciertas cosas, o ponen ciertas voces, ciertas presencias, empiezan a entrar y entrar y entrar. Y sin darte cuenta, te van envolviendo en ese mundo. Muchas de las personas, o a veces uno como joven, uno interpreta algo en la obra de teatro, por decirlo así, pero uno se da cuenta que a veces uno va a pasar por eso que interpreta. Sí. Porque es un efecto. Mientras que tú le des al enemigo, porque golpeas al mundo espiritual, el enemigo también te golpea. Sí. Entonces yo pasé por situaciones similares a lo que yo prácticamente predicaba. Claro. Así es en las obras de teatro. Hacía drogadicto, caí en las drogas. O sea, hacía el papel de tal, no caí, pero casi. Claro. Pasaron situaciones que casi me envuelven a ese mundo. Gracias a Dios, como te digo, Dios siempre tiene un propósito. Dios sabe el límite. Sí. Sabe hasta dónde va a llegar o hasta dónde tú vas a llegar. Porque independientemente tengas conocimiento o no tengas conocimiento, hay algo dentro de nuestro espíritu que dice, hey, ya vas, hasta aquí vas a llegar. O sea, no, de ahí no te vas a pasar. No necesitas. ¿Queréis experimentar? Ok. Pero de ahí para allá, sabes que viene un espíritu de muerte, sabes que vienen otras cuestiones, sabes que te vas a hundir. Claro. Y siempre ha estado como ese temor a Dios. Sí. De como que, ok, yo puedo hacer esto, pero yo sé que más adelante va a tener una reacción. Todo es un causa y efecto. O sea, todo lo que tú hagas, en algún momento va a tener un efecto. Ahorita, más adelante, quién sabe, pero va a tener un efecto. ¿Y cuándo fue más o menos así cuando dijiste, este fue mi punto más bajo
y o tuviste un punto bien bajo o no. Sí, tuve un punto bajo. Entre lo que era estar metido en un mundo oscuro y la situación que se vivía en Venezuela, y ahí nos llegamos que ya tocamos un punto piso, que no podía dormir, pasaba semanas de insomnio, siempre estaba amargado, siempre era una represalia con mi mamá o con mis hermanos. Y ya cuando yo empecé a tener ese tipo de actitudes, ahí fue como me di cuenta, yo como que ya va, no estoy bien. Mm. Y ahí es donde viene nuevamente y Dios dice, te da una cachetada. Y No ya sé es si te hora. da una cachetada, creo que viene con su amor y te dice, o a veces algunos la necesitan, puede ser, Sí, no sé. yo en mi caso lo necesitaba. Sí, la En mi necesitan. caso como que no lo sentí como una cachetada, pero sí como que, hey, mira lo que estoy Despertate, haciendo, o levantate. sea, no está bien lo que estoy haciendo. Y no Claro, solamente aprendes a saber que no solamente te afecta a ti, afecta también tu entorno. claro, claro, Todo los lo que que te tú aman. hagas o todo lo que pase también afecta al entorno tuyo. Porque todo es un mundo, o sea, y todo era un conflicto, o sea, el conflicto con mi mamá y mi persona, mis hermanos, todo era como que, hasta que Dios, bueno, dijo, hey, pero, me voy a alargar un poquito, y discúlpenme lo que voy a decir, pero hay veces que aunque estemos dentro de la iglesia, Ujú, estamos perdidos. sí, Cuando yo vuelvo otra vez a la iglesia, me trato de reconciliar con el Señor, hago todo, paso años reconciliado con el Señor, pero ahí llegó un punto de un año donde empecé a menguar en muchas cosas. mm, Y ahí de repente empecé a entender de que estaba otra vez en lo mismo, pero dentro de la iglesia, claro, dentro de la iglesia. Y es lo fuerte porque te digo, Dios me dio un momento y me dijo, estás perdido, pero estás dentro de la iglesia, pero estás perdido, qué o sea, fuerte. no estás conectado conmigo. O sea, aunque estés en la iglesia y estés sirviendo, porque Sí, servía en sonido, servía en fotografía, servía no sé qué, estaba perdido, porque al final cuando salía, me sentía igual, iba a hacer lo mismo, sucedía lo mismo, pasaba lo mismo, y yo como que sí. nadie estaba percibido. O sea, una vez se pone una imagen y te hace creer que nadie estaba como que... Lo fuerte creo que es que a veces dice la gente, no, no voy a la iglesia porque tengo que estar preparado para ir a una iglesia o para... Y muchos de los que hemos llegado no estamos preparados y aún estamos en una iglesia, pero como decís vos, ¿no? Es una lucha muy fuerte, es una batalla muy fuerte porque justamente el enemigo sabe el don, el talento, lo que Dios tiene, que siempre va a tratar de querer oscurecer o de jalarte a los mismos. Ya hablaba con algunos jóvenes y les decía, nunca te van a tentar o nunca te van a poner enfrente cosas que no te gustan. ¿Verdad que sí? mm, A mí ponme un café y tomo café todo el día, porque, y si estoy digo, no, voy a hacer dieta, no, porque esto, pero el café, ahora, poneme una manzana a mí no me O un tienta, por chocolate ejemplo, al lado, no, eso no es ¿verdad? chocolate. Claro, te agarro el chocolate. Entonces es como que siempre vamos a caer en las cosas que nos gusta. Eso pasa dentro y fuera de la iglesia. O sea, eso pasa por todos, ¿no? Es muy válido lo que decís, que hay muchas... Y sabés que lo que pensamos de este podcast fue hablar desde un punto de vista no solamente para aquellos nuevitos que nos escuchan que nunca han escuchado de Dios, pero también para los que tienen años sirviendo en una iglesia y se sienten de pronto como te sentías vos, ¿no? Haciendo todo lo lindo, todo lo correcto delante de los ojos de los demás, pero en la intimidad otra persona, ¿no? O sea, la Mm, integridad, como dijiste, rota. Dios te mira, adentro, fuera de la iglesia te mira igual y eso es lo que todos pasamos alguna vez, ¿no? obviamente, estaba como el hijo pródigo. Agarré mi gerencia, me fui y el ratito cuando ya no tenía nada, volví otra vez, como que, Señor, aquí estoy otra vez, perdóname. Y Pero sí, Dios te recibe con los brazos abiertos y todo lo demás, pero al recibirte no es que te va a dar ya tienes toda la herencia otra vez, no, ahora tienes que trabajar por esa herencia. Porque sí, al principio naciste con una herencia, te fuiste con la herencia, regresaste sin nada y ahora
Tienes que trabajar nuevamente por esa herencia. Tienes que otra vez volverte a conectar, porque es un proceso. O sea, Sí. es la conexión, es la costumbre, volver a leer, volver a orar, volver otra vez a desechar la ropa vieja, colocarte nueva ropa. Es el proceso que se lleva a cabo y es un proceso duro. Y a veces uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué qué? Si tú te fuiste. Sí, creo que a veces nosotros, por esas mismas cosas que nos gustan, dejamos lo bueno que tenemos por cosas que no nos convienen. Y en ese tiempo que pasa, que uno se aparta, uno se va, como decís vos, cuesta regresar. Creo que el Señor siempre está esperando, ¿no? Con los brazos abiertos, y con todo listo. Y me parece que cuando vos decís, hay que trabajar, creo que ya todo el Señor lo tiene listo, ¿no? Porque dice que hay mesas, aderezas, grandes banquetes, no por las bendiciones, sino por tener una relación con Él nuevamente, en buscar y en trabajar ese tiempo de relación, de decir, busco su palabra, leo la Biblia, que son cosas que hablábamos los otros días, no nos gusta hacer. ¿Verdad? No nos gusta hacer porque preferimos estar en el teléfono haciendo otras cosas o trabajando de más o haciendo cosas que tenemos que hacer a veces también, ¿no? Los que somos padres con nuestros Obviamente. hijos y demás, pero siempre tomar ese tiempo para esa relación que no se corte, sino que vos dijiste una palabra, cuando yo estaba en la iglesia empecé a menguar, o sea, empecé a detener ese proceso. El Señor siempre está dispuesto, lo que no estamos dispuestos somos nosotros. Exactamente. Y creo que pasa en el caso tuyo, como decís, conociste al Señor desde pequeña edad, 12, 13 años, y en edades de otras personas más grandes o gente que nació en el Evangelio también, ¿no? Y cuéntame tú, porque ya vaya, estoy hablando mucho, yo estoy haciendo mucho mío, hablando mucho mío, pero no me decís nada. No, yo qué te cuento. No, igual, nací en el Evangelio. Mi papá siempre cuenta que mi papá en aquel tiempo no era, siempre fue líder desde chico, desde joven, era el líder de jóvenes, líder de alabanza. Nací yo en enero y en Argentina, enero, febrero y marzo son la temporada de verano. Entonces había una colonia cristiana de vacaciones donde se juntaban todas las iglesias. Y ahí semanalmente había servicios y lo invitaban 2, 3 semanas y él iba a dirigir todo lo que era el servicio de la alabanza, la oración. Tenía 15 días de nacida y me llevaron, entonces te puedo decir que prácticamente nací dentro de la iglesia. Desde pequeñita, mi papá, mis tíos eran pastores, creo que de que tengo noción voy a la iglesia y a diferencia de acá que uno sale en carro, va y viene, allá íbamos caminando a veces, nos subíamos al bus y nos íbamos para la iglesia si llovía, si hacía calor, era algo que... Entonces siempre fue algo parte de mi vida, nunca fue como que tuve que conocer, no, nací ya prácticamente conociendo, por decir así, la vida de iglesia. Ahora, a los 12 me acuerdo que sí estaba en un servicio en la iglesia de uno de mis tíos, que él era el pastor, y llamaron al frente y si alguien quería entregar su vida a Cristo. Y yo pensaba que tenía a Cristo en mi vida, pero una maestra de escuela dominical me dijo, Nati, ¿tú quieres aceptar? Sí, dije, vamos, o sea, no imaginé a lo que iba. Pero en ese momento, cuando empecé a decir, ¿no? Que aceptaba a Cristo en mi vida como mi Señor, mi Salvador, que perdonara todas las cosas que había hecho mal, y que quería que Él sea el Rey de mi vida, el Señor de mi vida, me acuerdo que en ese momento sentí un calor en mi cuerpo y un llanto que se terminó el servicio, la gente se fue a su casa y yo seguía llorando con una tía mía y no paraba de llorar, ¿no? Em, He tenido muchas experiencias así durante mi vida, pero a los 15 años fue cuando mis padres deciden dejar la Argentina y venir a este país, a los Estados Unidos, a buscar un mundo mejor, ¿verdad? Económicamente la Argentina no estaba muy bien y entonces también sé que fue porque Dios los llamó a este estado o a esta tierra, por decirlo así. Y fue muy difícil, porque yo allá tenía un grupo de jóvenes, como decías, donde hacíamos muchísimas cosas, y dejar todo eso, venir a un país que no hablaba el idioma, gente que no...
llegar acá a la escuela, ¿no? Fue un poco difícil. Y ahí fue donde mi relación con Dios empezó a apagar, porque empecé a conocer otras cosas, otras amistades. Y bueno, me acuerdo que pasó como unos 4 o 5 años donde iba con mi papá a la iglesia, pero porque era una orden, por decir así. Me dejaba de pronto salir con algunas amistades, pero el domingo a la iglesia siempre teníamos que ir. Sagrado. Y era algo como decías vos, dentro de la iglesia, sentada en una banca, escuchando todo lo que tenía que escuchar, y yo sentía, ¿qué hago acá si no, Perdida. verdad? Con la mente. Porque sí, mi mente en otro lado. Hasta que me recuerdo que en el 20, no me acuerdo en qué año, pero tenía alrededor de 21 años donde tuve un accidente de carro. Ok. Y en ese accidente de carro se salió una llanta, el carro hizo como un trompo así, quedé mirando en dirección contraria y en eso sé que en unos segundos estuve inconsciente, no sé cuánto tiempo, pero cuando desperté y miré que donde era, era un freeway, una carretera muy concurrida, no venía ningún carro. Y no era una hora tarde, era una hora donde era normal que vinieran muchos carros, ¿no? Cualquiera me hubiera podido chocar y no. Entonces me acuerdo que como pude, reaccioné, me pude hacer una orilla y antes de llamar a mi papá en aquel tiempo, dije, Dios, gracias. Y vino un pensamiento a la mente, ¿qué hubiera pasado conmigo si yo hubiera muerto en ese accidente, ¿no? Y eso fue todo como un proceso de poder regresar y decir, mi lugar es no en la iglesia, porque no estamos hablando de eso. No estamos Ujú. hablando que nuestro lugar es en la iglesia. La iglesia, un edificio, las paredes, otra gente, eso no es la iglesia. No. Hablamos de que nosotros somos la iglesia. Nosotros mismos tenemos un llamado por parte del Señor y ahí entendí que tenía que volver a casa, ¿no? Así que en aquel tiempo todavía Renacer Worship Center no Con se el había permiso de todo. abierto. Voy a tomar café, Tranquilo, Maya. tranquilo. Eh, no se había abierto todavía Renacer Worship Center. Me acuerdo que llegué a una iglesia americana y era muy todo raro para mí, pero fue el lugar donde el Señor con su amor, a pesar de que era otra lengua, yo era latina, no hablaba tampoco mucho todavía el inglés, me recibieron con mucho amor y pude regresar a decir, bueno, quiero volver a mi casa, como los hijos pródigos, ¿no? Quiero volver a mi casa, quiero volver con mi padre, quiero volver a hacer lo que siempre fui destinada a hacer, ¿no? Y bueno, te puedo seguir contando de mi vida, No hay. Todo porque el mundo, todo, aunque naciéramos dentro del Evangelio, todos tenemos o vamos a pasar por un proceso distinto. ujú, Nadie es propenso por pasar por cosas. sí, O sea, nadie se va a escapar de pasar por situaciones. Quizás sí, quizás hay gente que puede decir, sí, yo viví todo el día feliz, siempre enfocado, ok. Pero hay otros procesos dentro de ese enfoque que te tienen que enseñar algo, ujú, porque si no, o sea, sí, al final Jesús pasó por un proceso. Jesús fue sí, caro, obviamente, Jesús fue perfecto en todo, sí, pero él también sufrió tentaciones. sí, Él también sufrió como ser humano, por eso fue que vino a la tierra. claro, Obviamente, o sea, o sea, la intención de Dios de enviarlo, de Dios a ser hombre, porque era Dios a la final, dice la ujú, Biblia, y sentir lo que la humanidad siente, pero ujú, mostrarle a la humanidad de que se puede vivir en santidad. ujú, Obviamente que el ser humano es terco, el ser humano es necio, el ser humano ujú, pues prefiere pasar por situaciones antes de obedecer la palabra del Señor. Pero todo pasamos y Jesús era joven. ujú. ¿Qué edad tenía Jesús? ¿A qué hora lo crucificaron y murió y resucitó? Bueno, él empezó el ministerio a los 30. Bueno, a los O sea 30. que los que dicen que somos de 30 o más, Pero ya no, Jesús, era joven, lo dijiste. sí, era No, joven y ya comenzó a los 30, pero ya él venía con un proceso, sí, ya él sí, venía ya con conocimiento, ya él se enfrentaban sí, a los con los 12 sacerdotes, o sea, estaba con los sacerdotes ahí enseñando hablando, a él la enseñándoles a ellos de palabra. la palabra, o sea, ya Sí, venía ya demostrándonos de que sí se puede. sí, sí se puede, sí se puede. Ahora, como decís vos, uno pasa por tantos procesos en la vida, aparte de que uno esté dentro de la iglesia, ¿no? Porque después de que yo volví, empecé a servir al Señor, eh, todo normal,
tuve otros procesos. Ya a veces siento como que los años avanzan y los procesos también avanzan. Pero los procesos son siempre para demostrarnos al fin y al cabo que Él es el que tiene el control de todas las cosas y que si nosotros estamos alineados con lo que Él quiere, a pesar, dice la Biblia, que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, ¿verdad? Me casé, estuve casada casi 9 años y bueno, por cosas de la vida me divorcié, quedé con mi hija de 11 años. Y fue otro proceso, totalmente diferente al proceso que viví de pronto cuando tenía 18 19 años. Y ya quedar con una hija, ¿verdad? Es otra cosa. En ese proceso de mi vida, directamente yo quería, creo que en alguna situación, bueno, este es el primer episodio, nunca lo he contado aquí, pero gente que me conoce sabe, yo llegué a un punto donde en una depresión tan grande, porque perdí todo, prácticamente, después de ese divorcio perdí todo. Volví a vivir a la casa de mis padres, que fue algo para mí muy difícil después de tantos años independiente. Y llegué a un punto donde yo veía a mi hija que estaba bien dentro de todo y yo decía, bueno, tiene su papá que la puedo guiar, tiene sus abuelos. Y yo me quería morir directamente, no quería, no quería vivir, no quería vivir porque sentía que le había fallado el Señor, sentía que le estaba fallando a mi hija y le dije prácticamente, bueno, acá estoy, llévame o no, mi vida era, y fue en un momento tan bajo, pues yo te decía, ¿no? ¿Cuál fue tu punto más bajo? Creo que ese fue mi punto más bajo, porque aún físicamente, y te mostraba unas fotos los otros días de quién era yo y quién soy ahora, y nadie dice, no, esa no eres tú, no, sí, sí, porque aún no solamente lo emocional, lo interno, sino que mi físico también Ujú. sufrió todo eso. Y fue un punto donde me acuerdo un 31 de diciembre, estaba yo en una iglesia americana porque había, bueno, por todo motivo del divorcio y demás, había dejado de mi casa, Renacer la había dejado. Sé que Dios tuvo un propósito donde Él me llevó. Siempre digo que a esa iglesia fue como la cueva donde estuvo David y Dios lo perfeccionó, Dios le dio el valor para poder salir afuera en algún momento. Ujú. Y en ese proceso, en esa iglesia, un 31 de diciembre del 2019 creo que fue, yo me arrodillé en la silla y oré y yo dije, Señor, yo me perdono a mí misma. No solo perdono al que fue el papá de mi hija, no solo perdono todo lo que pasó, sino a mí misma, ¿no? Y te entrego mi vida nuevamente. Y le entregué al Señor y me entregué con todo y ahí empezó otro proceso en mi vida, donde seguí sirviendo en esa iglesia, donde empecé a hacer cambios en mi cuerpo, en mi vida personal, en mi vida emocional. Y en un momento el Señor me dijo, bueno, ya sal de la cueva, ya te tuve protegida, ya te guardé, te cuidé. Y el Señor me vuelve a traer acá a mi casa. Me acuerdo que había gente que conozco de la iglesia que me decían, no, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Yo decía, no sé cuándo volveré, en algún momento de la vida. Pero Dios hace las cosas tan perfectas que me trae aquí a casa a renacer de nuevo. Y cuando el Señor me trae, yo dije, bueno, acá ya estoy en casa prácticamente y es donde quiero o volví por decir así, no es fácil, Ney. O Mm. sea, estoy acá ya más de, serán, no sé, creo, chicas, 5 o 6 años, creo que llegué, ¿no? Que ustedes estaban acá. Y, y el Señor ha hecho cambios en mí. A veces ustedes me conocen, digo, no, quiero dejar todo, irme. Pero pienso, si dejo todo y me voy, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Y decía, ¿no? Dice en la Biblia, si me voy en lo alto, en En lo lo bajo. bajo, en lo profundo, en lo ancho, o sea, ¿de dónde podemos huir? No podemos huir de su presencia. Y eso es lo que me trae a este podcast. Hoy con vos sentada acá, te voy a responder lo que me preguntaste en un inicio. Ese fue mi proceso de todo como Dios me trae a hoy en día. De hoy en adelante sé que habrá más. Sé que Dios tiene más para mí. Sé que Él tiene el control. Lo único que sí estoy segura es que no me quiero ir
no porque sea de una iglesia o un edificio, lo que no me quiero ir es de su presencia, ¿no? No quiero que mi relación con Él se vaya. No es fácil, No, hay no es altas y fácil, bajas, obviamente. uno llora, me han visto llorar, me han visto reírme, ¿verdad? Creo que nos ha pasado en esta semana bastante, pero bueno, acá estamos. Y es lo bonito de todo. Es lo bonito porque son vidas distintas, situaciones distintas, pero que nos llevan a un punto céntrico. ¿Y cuál es ese punto? Jesús, Ujú. Jesucristo, Dios, su presencia, su palabra. Y es la conmoción o la emoción que nosotros sentimos al darnos cuenta de que de tan lejos a Ajá. tan cerca ahora. Sí. O sea, Dios hace las cosas de la manera que menos uno lo va a entender. O sea, uno no entiende, uno no comprende los procesos de Dios. Uno no entiende cómo Dios hace. Yo a veces me quedo sorprendido. Estoy en mi casa y yo, Señor, estoy aquí. O sea, nunca en mi vida me imaginé o me pasó por la cabeza tener que salir de mi país, Ajá. tener que dejar a mi familia, tener que dejar a mis amigos, tener que dejar muchas asignaciones también dentro de la iglesia Ujú. y llegar hasta aquí. Sí. O sea, ¿cómo? Ya, ¿cómo sucede? ¿Cómo pasan las cosas? Sí. O sea, ¿cómo pasa de un punto a otro punto? Y llegar y que la promesa de Dios se cumpla. Creo que vamos a lo que dijiste en un principio, ¿no? La palabra, el poder de la palabra. Exacto. El poder de la palabra es Eso. decir, se dijo en un inicio y la palabra es, uno cambia, uno quiere dejar cosas, uno quiere tirar la toalla, pero la palabra no cambia. La palabra nunca deja de ser. Lo que Dios ya hizo en nuestras vidas va a seguir siendo. A los que están de aquel lado y nos escuchan, decía, ¿cómo es que estamos hoy sentados aquí? Yo digo, un chamo y una che, diría, ¿verdad? Un venezolano y una argentina de Una este N y lado. otra N. ¿Verdad? La N y la N. ¿Verdad que sí? ¿Cómo? Es por el sacrificio de Jesucristo. Nosotros, si algo que tenemos bien en claro, es que en cada episodio, por más de que nos riamos, hablemos, comentemos, siempre en cada episodio ustedes van a escuchar que el centro de nuestras vidas es Jesucristo. El centro de todo lo que hacemos es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que dio su vida por nosotros. Jesús fue el que dijo, no se lo merecen. Mira el pecado, mira todo lo que Nati se equivocó, mira todo lo que Ney se equivocó, pero aún así, como dijiste, Dios hecho hombre, ¿verdad? Vino a sufrir lo que a vos te tocaba sufrir, lo que a mí me tocaba sufrir, lo que a cada uno de las chicas allá atrás, de los que nos ven en este podcast, ¿verdad? A ellos les tocaba sufrir. Dijo, no, yo vengo a pagar un precio de sangre. Él dio su vida, Él dio su sangre por cada uno de nosotros. Bueno. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos, creo, hoy en este día. No importa de dónde te trajo Dios, si de Venezuela, si de Chile, si te trajo de México, de, no sé, ahora de Brasil, de Guatemala, de Honduras, de Canadá quizás, o de Europa. Porque yo sé que hay algunos cuantos que les gusta ser italianos o no voy a decir, pero no importa de dónde Dios nos trajo. No importa de dónde lo que pasamos en nuestro, o sea, valga la redundancia, el pasado que hemos tenido, no importa. Lo que importa es de que ese sacrificio que Él hizo también es una palabra poderosa que no deja de ser. Ay, no, pero Él murió hace cuántos miles y miles y miles de años atrás. Yo no lo vi. Yo no vi cuando clavaban sus manos, yo no vi cuando lo latigaban, no importa. Porque fue un sacrificio tan perfecto y fue una palabra tan poderosa que hasta el día de hoy tiene poder que si tú dices, yo me equivoqué, yo la regué, yo nací en la iglesia y me fui, yo, no sé, conocí a Cristo o no conozco nada de Cristo, no sé nada, ¿verdad? Pero ¿quieres? Bueno, en su palabra podcast creemos Ney y yo, y decime si no estoy equivocada, No, oye, que sí. que es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro con esa cruz, con ese sacrificio tan grande que Cristo hizo,
que si tú hoy nos estás escuchando y dices, no, que esos acentos, la Argentina, no, no importa, lo que más importa aquí es que Jesús murió por ti, que Él hizo un sacrificio muy grande y que a través de ese sacrificio tú puedes acercarte y obtener todos los beneficios, obtener todas las bendiciones que Él tiene para darte. Tu vida que estás viviendo no es todo, hay más, te lo puedo asegurar. Ney, creo que ni vos ni yo sabemos qué es lo que hay para nosotros más, pero tenemos una fe tan grande porque hemos visto su amor, hemos visto su fidelidad hasta el día de hoy. Si te contara más cosas de mi vida, no sé, quizás estuviera muerta. Estábamos cenando con mi hermano un día en un restaurante y un hombre sacó una pistola y nosotros nos tiramos. Yo no sé si ese era el... No, obviamente uno en ese momento, pero no sabemos cuándo es el día. No sabemos Ujú. cuándo es el día que dejamos de estar. Y creo que el llamado más grande hoy mismo es decir, donde estés, en la temporada que estés, en el país que estés, en la situación que estés, si estás en depresión o si estás en gozo, no importa, Cristo siempre está y siempre está dispuesto a extender su amor, su sacrificio. Lo único, ¿verdad? Que dice la Biblia, lo único que hay que hacer es aceptarlo. Es con nuestra boca, invitarlo con nuestras palabras, ¿verdad? Y decirle, Jesús, te invito a que entres en mi vida, te invito a que entres en mi caos. Ay, se me pone la piel de gallina, ¿verdad? Porque nadie sabe el caos que hay delante de otro. Yo te Ujú. puedo ver súper guapo con tu Oh, pero yo gracias. no sé si hay un caos hoy. Creo que no, porque estamos acá. Pero uno se mira tanta gente. Y hablamos de eso, ¿no? Creo que el viernes estábamos con uno de los muchachos de la iglesia, le mandamos un saludo a Alex, que me acuerdo que fue Alex el que dijo esto. Muchas veces vos mirás a gente que se ve muy lindo por fuera, pero por dentro es un caos. Es algo totalmente diferente. Hay mucha gente que hoy miramos a los ojos y tienen un caos en su vida que nadie lo sabe, más que ellos mismos. Ujú. Y si hoy estás pasando por un caos, si hoy dentro tuyo hay un caos, quiero decirte que Jesucristo es el único que tiene una palabra viva, una palabra poderosa para cambiar ese caos Y y organizarlo. organizarlo y darte una vida y una vida en abundancia. Bueno. Así que Y todo basado en su palabra. Así que no dejen de buscar la palabra, no dejen de buscar, no dejen de leer, no dejen de buscar. No digan que somos muy jóvenes, que no hay tiempo, que tal, hermano. Las cosas del mundo nunca van a fluir como Dios hace las cosas. Eh, Siempre va a haber situaciones, perdón, mi siempre va a primera y ya me tiré café para que ustedes vean que esto es en vivo. Esto es en vivo, o Yo sea, quería hacer algo, bueno, perdón. No producción, quise por favor, sacarlos servilleta. no quise sacarlos del tema, pero van a pasar. Pero hay Son cosas que cosas van que a nos pasar y pasan. o sea, esto va a fluir así, o Necesito sea. que después me cambien esa taza porque esa taza no me va a servir. No, pero qué bonito de que Dios haga las cosas. Qué bonito que Dios y que estemos aquí. Sí, Sí. es lo más lindo Sí, que no, estamos y bueno, pueden seguirnos por las redes sociales de la iglesia. Sí, renacerworshipcenter.com es nuestra página, que la van a ver en pantalla también. Tenemos también página de Instagram, Renacer Worship, y tenemos también página de Facebook, que es también Renacer Worship Center. Nos pueden seguir por ahí, pueden darnos like a este podcast que van a seguir en YouTube. Denle en subscribe o suscribirse. Denle like, compártanlos, no se queden. Si les gustó, excelente. Si no les gustó, también dennos un like, síganos, ¿verdad? Comenten, Apóyennos. digan algo. Mándennos Hablen. sus comentarios. Y ¿saben qué? Se me ocurre, no sé, Ney, de pronto hay muchos temas ahí afuera que hay preguntas, ¿no? Entonces, aunque nosotros tengamos nuestros temas, si ustedes nos quieren mandar por mensajito, no, queremos que hablen de esto, queremos que hablen de lo otro, siempre le vamos a dar un punto de vista basado en
Su palabra. Su palabra podcast. Así que ya estamos, ¿no? Muchas gracias. No sé. ¿Querías despedirte? ¿Sí? Yo me despido. Yo sigo hablando, vos sabés cómo soy. Ya estamos despedidos. Gracias a todos los que están escuchando. Gracias al equipo técnico que están aquí atrás. Hermoso equipo técnico. Que de verdad que lo hicieron muy excelentemente bien. Y bueno, nada. Este es nuestro primer episodio. Vale. No sé. Gracias. Felicidades.